quiero continuar hablando del tema de la fe. ¿Cuántos estuvimos hace 15 días cuando hablaba de la fe? Amén. Y escuchamos lo que el Espíritu de Dios nos habló. El Espíritu de Dios siguió hablando a mi corazón sobre la fe. Y hoy quiero continuar hablando sobre este tema. Esta palabra es la continuidad de examinando mi fe. Cuando nosotros examinamos nuestra fe, Dios nos hizo saber ese domingo y nos mostró cómo estaba nuestra fe. Si estábamos teniendo fe, si estábamos sin fe, si teníamos una fe débil, si teníamos una fe firme o si teníamos una grande fe. Amén, lo recordamos. Pero estaba meditando en esa palabra y cuando me dijeron, Marce, predica, yo dije, Señor, ¿qué predico? Y yo no sabía de qué predicar, la verdad, mis amados hermanos. Y quien es predicador entiende mi posición. Y yo no sabía, y yo le dije, Señor, yo no sé de qué predicar, yo no sé, tú qué le quieres hablar a la iglesia, porque no soy yo, eres tú. Y el Señor guardó silencio en mi corazón y yo empecé a ser procesada por la palabra que había expuesto. Y empezaron a suceder 2 semanas, muchos acontecimientos en mi vida que me confrontaron a través de la palabra que yo expuse. Y yo le decía al Señor, yo estoy creyendo, Señor, yo estoy parada en fe, Señor, esto es todo lo contrario a lo que tú prometiste, a lo que tú dijiste, a lo que tú hablaste. Tu palabra me enseña una cosa, tu palabra me dice otra, pero mi circunstancia me habla de que, Señor, mi fe no está débil, Señor, yo no tengo miedo frente a esta circunstancia. Y empecé a ser confrontada fuertemente por esa palabra. Y yo empecé a decirle, Señor, yo creo. Y cada situación en la que yo pasaba esos días, yo le decía, Señor, yo creo. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Aunque yo no pueda ver, yo creo, yo creo. Y el silencio de Dios era ese. Y cuando escuché la voz de su Espíritu que me dijo, activa tu fe. Y yo entendí que esa era la continuidad de la palabra. Cuando yo me di a la tarea de que Dios examinara mi fe y de cómo estaba mi fe y en qué posición estaba mi fe, entonces ahora el Espíritu de Dios me dijo, es tiempo de dar un paso más adelante. Y el siguiente paso se llama activando mi fe. Y vamos a decirle esta mañana al Espíritu de Dios, Señor, yo necesito activar mi fe. Ahorita cuando cantábamos la canción, que confiamos en Él y que creemos su voluntad que es buena y agradable y perfecta, a veces, mis amados hermanos, nosotros creemos que como hijos de Dios no vamos a ser procesados y no queremos recibir muchas cosas y creemos que vienen de las tinieblas. Pero Dios me confrontó y me dijo, no, todo viene del enemigo, yo lo estoy permitiendo. Y yo quiero que tú examines y pienses que vives tú en tu vida, que tú dices, no, el enemigo me está atacando, el enemigo me está atacando, el enemigo me está atacando. Pero no es el enemigo, Dios lo está permitiendo. Y lo está permitiendo para que la fe sea fortalecida, para que la fe vaya a un siguiente nivel. Y esta mañana, antes de venir acá a la iglesia, yo tuve una fuerte oposición del enemigo y el enemigo se levantó contra mi vida. Y yo entendía que era la oposición a la palabra. Y yo le decía, Señor, aunque me duela, que me quiebre, yo estoy aquí porque yo activo mi fe para creer que aunque yo no vea, tú estás obrando. Y ahora quiero que tú entiendas que es activar la fe. Activar la fe significa accionar, encender, conectar, enchufar, impulsar, mover, movilizar. Y estas acciones, amados hermanos, déjame decirle que no se hacen solas, no pasan solas. Si usted va a conectar un cable a un toma corriente, él no se conecta solo. ¿Quién tiene que hacer la acción? Yo tengo que hacer la acción de ir y conectar lo que yo necesito para que me dé energía. Lo mismo pasa con la fe. Es una acción que tú y yo nos debemos hacer. Yo, Marcela, diga su nombre, yo tengo que activar mi fe. Mi fe
La fe de Jessica no la va a activar Marcela. La fe de Andrea no la va a activar Marcela. La fe de Andrea la va a activar ¿quién? Exactamente. Y yo tengo que hacer la acción de ir, de impulsar, de moverme. Hermano, ¿quién se quiere mover a creer cuando está doliéndole el cuerpo? ¿Quién se quiere parar a decir, Señor, tú eres mi sanador y yo en la cama postrada que no me puedo ni mover? ¿Quién se quiere levantar a declarar ahora y a movilizarse si no tengo con qué pagar? ¿Y qué voy a hacer? Estoy preocupada y estoy desesperada y Señor, no veo la salida o tengo un problema familiar. ¿Quién quiere activar su fe así? Nadie. Porque nosotros somos seres muy emocionales y nosotros nos dejamos llevar más fácil por lo que sentimos que por lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, active su fe y háblele a las circunstancias. Y yo cuando estoy en ciertas circunstancias, más fácil me dejo llevar de las circunstancias que yo decirle a mi circunstancia, Dios está orando. Más fácil, yo me pongo triste, me enojo, me pongo a pensar, digo yo cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a solucionar, qué va a pasar, que ponerme a decirle, mira circunstancia, yo entro a mi habitación, yo enchuflo mi fe y ahora empiezo a declarar en el nombre de Jesús te va, a mí no me vas a hacer daño, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre mi esposo, todo problema lo llevo ahora a Cristo. Sea honesto, amado hermano, si usted hace eso, lo felicito, porque estás entendiendo el activar la fe. Pero si no lo estamos practicando, es tiempo de hacerlo. Y yo le dije, Señor, ayúdanos a activar nuestra fe, porque a veces nos dejamos llevar tanto por lo que siente nuestra alma. Nuestra alma siente muchas emociones todos los días y más fácil expresamos lo que siente nuestra alma que lo que dice la palabra. Y es una acción que se necesita poner empeño para poder ejecutarla. Empeño es cuando usted se esfuerza. La fe es algo que produce esfuerzo. Nosotros no podemos decir, sí, yo tengo fe, pero cuando me llega el momento de la confrontación, me voy a quedar, ay Señor, tú sabes mi situación, ayúdame, Señor, yo no sé, arregla lo tuyo, no puedo más, estoy triste, Señor, estoy decaída. Se vale sentir eso. Pero la acción del esfuerzo es cuando usted entra en ayuno, cuando usted entra en oración, cuando usted va y dice, Señor, yo voy a ayunar, porque esa tentación vino a mi vida, pero no es más grande que tú. Yo no voy a caer, yo no me voy a dejar flaquear. Señor, yo llevo eso a Cristo, yo llevo eso a Cristo, yo llevo eso a Cristo. Y en ayuno y en oración y en palabra y en búsqueda, usted se esfuerza y usted se empeña y usted dice, lo voy a lograr, porque la fe se activa con un esfuerzo. Porque la carne jamás quiere orar, la carne jamás quiere ayunar, la carne jamás quiere activar la fe. Pero eso es lo que Dios nos manda a nosotros como sus hijos. Que tengamos esa fuerza, ese poder de enchufar, de empujar, de movilizarnos. Esa acción que mueve el corazón de Dios. No es una acción humana, es una acción humana que usted va a hacer con su cuerpo y con sus sentidos, pero es una acción que se va a ejecutar en el mundo espiritual y que lo que usted está viviendo va a entrar en el dominio de Dios y esa va a ser la voluntad de Dios, porque una cosa es cuando usted vive una situación fuera del dominio de Dios y otra cosa es cuando usted vive una situación que Dios la permitió y que está bajo el dominio de Dios y que Dios está diciendo, mira, te estoy dejando pasar por ahí porque te estoy formando, pero así mismo te doy fuerza, así mismo te doy alegría, así mismo te doy fortaleza, así mismo te respalda. Ahí está el dominio de la fe, ahí está el dominio de Dios. Pero cuando tú quieres emprender algo en tus propias fuerzas y no está bajo el dominio de Dios, déjame decirte con toda libertad que estamos condenados al fracaso. Porque el Señor Dios Todopoderoso no va a hacer nada
que no sea activado por la fe. Y hoy yo quiero desafiarte a ti como Dios me desafió a mí, que es tiempo de activar mi fe y dar el siguiente paso. Hoy quiero desafiarte a ti a que te pares en fe y que te dejes mover por el Espíritu de Dios y actives tus pies para dar el siguiente paso de la fe. Amén. La fe, amados hermanos, es en el ahora. La fe es ahora. La fe se activa en el tiempo presente. Nosotros, como nos enseñaron, 3 formas de conjugación: el pasado, presente y futuro. Pero cuando vamos a la palabra nos enseña de la hora. Y Dios dice, hablando del mañana, Él dice: por nada estéis afanosos. ¿Cierto? Cuando habla del pasado, Él dice: no traigas al presente las cosas pasadas. Pero cuando habla de la hora, Él dice que su misericordia se renueva cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Entonces la fe se activa ahora, no ahora para mañana, es ahora. La misericordia se activa todos los días de Dios. Cada día se renueva su misericordia. Y la misericordia de Dios se llama fe. Y Dios dice: ¿sabe qué? Usted tiene este problema en el ahora, y yo te invito a que tomes de mi misericordia para confrontar lo que estás viviendo. Pero para dar ese paso, yo necesito dejar mis emociones a un lado. Si me duele, ¿qué importa que duela? Pero da el paso de la fe, porque la fe no es humana, la fe es espiritual. Y yo, como un ser humano, tengo que ir y decirle: Señor, enséñame a activar mi fe para que ella haga un efecto en mi mundo natural. Amén. Entonces quiero que tú tengas claro que la fe es el tiempo presente. Cuando Dios habló del futuro, habló de que el Señor tiene el control de lo que vendrá. Cuando habló del pasado, dijo: no se acuerden de eso. Pero cuando Él habla de la hora, es ya. Él habla del tiempo presente. O sea que para Dios no existe la conjugación de 3 tiempos, sino del tiempo de la hora. Y yo quiero desafiarte a que tú te levantes ahora a decir y a declarar lo que Dios ha dicho de ti, de tu casa, de tu familia, de tus sueños, de tus anhelos. Ahora, ¿qué está hablando ahora Dios de ti? ¿Qué está diciéndote Dios a ti ahora? Porque la fe se activa en el ahora, no en el mañana, ni tampoco en el ayer. Amén. A veces cuando viajamos por la vida, nos topamos con curvas de la carretera y puntos ciegos donde la visibilidad se hace mínima y no siempre sabemos cómo proceder. Es por eso que la fe es tan, pero tan importante. La fe es comparada como una brújula y la fe es nuestro GPS. ¿Cuántos conocen los GPS? ¿Qué hace un GPS? Trae dirección, te lleva al lugar de tu destino. Eso hace la fe. La fe te lleva a tu destino. La fe es tu brújula. La fe te lleva al norte, te enfoca al norte. La brújula siempre nos enfocan al norte. Y yo quiero decirte que si tú no tienes visibilidad, que si tú estás viendo solo el problema, solo la dificultad, solo la tristeza, solo lo que te hace sentir esa circunstancia, hoy te levantes a decirle: Señor, tú eres mi brújula, tú eres mi GPS, tú eres quien me lleva a mi lugar seguro, a mi norte. Y hoy activo mi fe y lo creo y lo declaro. Amén. La fe nos guiará a alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Ustedes no se han preguntado, mis amados hermanos, cuál es el propósito de Dios en su vida. ¿Usted por qué está en la tierra? ¿Usted se ha preguntado cuál es su propósito? ¿Usted se ha preguntado para qué usted nació? ¿Usted se ha preguntado, cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, para qué te formó?
¿Con qué propósito Él te formó? Tú sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida. Déjame decirte que la fe es el GPS que te va a llevar a enrutarte a ese propósito de Dios en tu vida. Si tú quieres caminar en los propósitos eternos de Dios, es momento que deje que la fe te guíe, que actives verdaderamente tu fe y puedas avanzar al propósito que Dios tiene para ti y tiene para tu familia y para los tuyos, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos, porque los planes de Dios son muy diferentes a los planes de nosotros. Pero su palabra dice que la situación que usted y que yo vivamos ayudará para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Entonces yo quiero que usted le diga a la circunstancia que usted está viviendo, no la siga viendo de manera gigante, sino que la reduzca a nada y le diga: esto ayuda al propósito de Dios en mi vida. Amén. Amén. El primer punto que quiero compartir, amados hermanos, está en Efesios 4:22 y se llama despojados del viejo hombre. Dice la palabra en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol Pablo en esta palabra, en esta porción de la palabra, instruyó a despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre significa olvidando el pasado, quitando de nuestras vidas todo aquello que está arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente, que se opone al propósito de Dios, que se opone al pensamiento de Dios, y entregar esa manera, esa pasada manera de vivir que está viciada. Cuando yo leí la palabra viciada, yo pensé en un vicio cuando yo leí esa palabra, pero esa palabra no significa eso. Significa que es una persona que está dañada, que está corrompida, que es falsa, que está adulterada y que camina conforme al deseo de este mundo. Eso es cuando estamos en el mundo, pero cuando venimos a Cristo y vamos a caminar en fe, nos tenemos que despojar del viejo hombre. Y déjenme decirle, amados hermanos, que cuando yo me despojo de algo que está en mi mente, que está en mi corazón, que está muy arraigado, eso va a doler. Eso va a doler. Porque cuando a mí me quitan, cuando a mí me arrancan algo de mí que me hace daño, eso va a doler. Y Dios está diciendo: yo tengo que quitarte de tu corazón esos malos pensamientos. Yo tengo que arrancar de tu corazón y de tu mente esa forma de hablar. Yo tengo que quitar eso de ti. Y es por eso, amados hermanos, que muchas veces nosotros nos enfrentamos a circunstancias, porque en esas circunstancias Dios te está quitando, Dios te está arrancando. Por medio de la fe, Él está quitando de tu vida lo que no te hace bien, lo
Entonces, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, eso, Señor, eso, Señor, eso. Pero te has preguntado si estás haciendo una oración desde tu fe arraigada en Cristo o si es de tu naturaleza, desde tu carne corrompida. Ahí hay que entrar y decir, Señor, ¿cómo está mi fe? Y hay que despojarnos de eso, mis amados hermanos. Vamos a ir más adelante en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si tú quieres extenderte a lo que está adelante, al siguiente paso de la fe, al siguiente paso de la formación, de la unción, tú tienes que olvidar el pasado, tú tienes que despojarte del ayer, tú tienes que despojarte, mi amado hermano, y avanzar. Y hago ciertamente algo, olvidando y extendiéndome, olvidando y extendiéndome hacia adelante. Olvidar, amados hermanos, no significa que el recuerdo desaparezca. No significa eso, mis amados hermanos. Olvidar significa que todos los vínculos espirituales y emocionales que te atan a algo, o a una persona, o a una cosa, o a un objeto, o a alguien, sean cortados para que ya no traigan dominio sobre tus pensamientos y puedas empezar a ejecutar la fe. Porque cuando Dios no tiene dominio sobre esas cosas, entonces tu fe es débil. Entonces tú no puedes activar la fe, porque cuando llega la confrontación, a ver si es verdad que su fe está activada, tú no vas a soportar el embate. Por eso es tan importante despojarnos, por eso es tan importante decirle: Señor, sinceramente corta con esto que me hace daño. Señor, sinceramente llévate a este hombre, a esta mujer, a este amigo, a esta amiga, a este lugar, a esa, lo que sea, que usted entienda y que identifique que lo ata con el pasado, para que usted pueda extenderse, como dijo el apóstol Pablo, a lo que está adelante, adelante, y no pueda esto dominarte. El Señor nos enseña que Él nos da dominio, pero el dominio es igual que la fe. Necesita es una acción fuerte que nace del Espíritu. Y cuando tú permites que el Espíritu de Dios domine algo en tu vida que antes te hacía caer. Un ejemplo: a una persona le encanta tomar y él empieza a luchar con eso y lleva eso cautivo a Cristo y se despoja del alcohol y se despoja de los bares y se despoja de los amigos que lo llevan al licor. Esa persona en ese proceso está dejando que el Espíritu de Dios desarrolle dominio. Y cuando Satanás venga otra vez a tentarlo, entonces él va a decir: no, de acá no me vas a hacer caer. Y esa persona no va a caer. Y por una y otra vez, y por otro lado, se le va a meter el enemigo con el alcohol, pero no lo va a hacer caer. No lo va a hacer caer porque ya él se despojó de ese viejo hombre que estaba lisiado al alcohol, que estaba lisiado al vicio, que estaba lisiado a eso, y ahora tiene dominio. La fe tiene dominio. Entonces ahora Satanás dice: listo, la ganaste, te voy a atacar por otro lado. Porque nosotros tenemos que entender el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe es espiritual. Léete tú, deja que el Espíritu de Dios te lea a ti, y cuando tú te leas y entiendes, vas a comprender dónde tienes que trabajar. Si todavía tienes que dejar que el Espíritu de Dios te haga morir y te despoje del viejo hombre. Si estás caminando todavía en esa naturaleza pecaminosa, hay cosas que no se ven, que no son vistas visibles, pero hay otras que están arraigadas en nuestro
Y en el corazón yo puedo sentir envidia. En el corazón yo puedo sentir ira. En el corazón yo puedo sentir rabia, rencor, rechazo. En el corazón yo puedo sentir orgullo. Es que yo soy, es que esta que va a venir, o este que va a venir. En mi corazón yo puedo sentir soberbia. Y como Dios trata con las cosas visibles, trata más profundamente con lo que hay en mi corazón. Y yo puedo decir, no, es que yo estoy bien, es que yo estoy bien, Señor, es que yo te sirvo, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, es que yo canto, es que yo predico, es que yo adoro, es que yo alabo. Pero cuando estés delante de la presencia de Dios, Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Eso va a decir el maestro. Pero cuando tú dejas que el Señor tome dominio sobre ese viejo hombre que es una mentalidad corrompida, corrupta, que le gusta la maldad, que se agrada de la maldad, que siente deseo por la maldad, que se inclina por la maldad, entonces ahí la fe está trabajando, ahí el Espíritu de Dios está trabajando, ahí la fe está siendo activada, ahí algo está haciendo poderosamente la fe. Y ten la plena seguridad que tu vida nunca será igual, nunca volverás a ser el mismo cuando el Espíritu de Dios tiene dominio sobre tu vida. Amén. Están muy callados. Continuemos. Cuando nosotros nos despojamos de eso, mis amados hermanos, aprendemos a depender totalmente de Dios, creyendo que Dios es capaz de hacer todas las cosas a través de su poderoso poder. Dejar atrás esas cosas duelen, amados hermanos, pero cuando yo me dispongo para el Señor, entonces yo voy a lograr que mi fe avance, que mi fe crezca. Y el segundo punto que quiero compartir rápidamente se llama Dios hace las cosas nuevas. Y vamos a ir a Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Dios es poderoso, mis amados hermanos, para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que usted le pueda pedir a Dios o de lo que usted pueda entender, por el poder que actúa en nosotros. Usted sabe que la fe es un poder. Ese poder no se lo entregó Dios a todo el mundo, porque dice su palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Los pocos que son escogidos pueden caminar en el poder de la fe, pero los muchos son llamados y no entenderán lo que es la fe. No entenderán qué es morir al viejo hombre, no entenderán qué es despojarse, no entenderán en qué nivel está su fe. Pero tú entiendes cuando eres un escogido, redimido por la sangre del Cordero de Dios, entiendes y permites que el poder que opera en ti es el poder de la fe. Pero nosotros limitamos a Dios, y Dios no se limita a cumplir solo nuestras expectativas o lo que yo quiero. Oh, Señor, yo quiero esto, Señor, dame esto, Señor, esto, aquello. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra mente, pero la fe te lleva a un lugar, a la mente de Dios, y la mente de Dios es una mente grande, y el Señor no se limita a eso. El Señor supera toda la limitación. Piense que lo que usted tiene o lo que usted ha recibido es lo que usted en su mente y en su corazón ha podido entender, y Dios se lo ha dado. Pero el sueño de Dios es muchísimo más grande. El Señor quiere que nuestra fe produzca abundantemente
sea transformada, sea transicionada a un nivel mayor. Ya no que tú digas, Señor, yo no tengo para pagar el arriendo. No te quedes ahí. No te quedes en el pensamiento humano de la limitación. No tengo. Ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es mucho más abundante. El pensamiento de Dios dice que Él derramará bendición abundante hasta que sobre le abunde, sobre le abunde, sobre le abunde. Entonces el pensamiento de Dios es abundancia. Y cuando tú vas y le dices, Señor, dame para el arriendo, Él te va a decir, pero no has entendido que yo no solo suplo para arriendo, yo te doy más y te doy más y te hago ser fructífero y te hago ser multiplicador y te doy para que tú le des a otros. Ese es el pensamiento de Dios. No te limites, mi amado hermano. Deja que tu fe transicione a un nivel mayor. Permite que el Espíritu de Dios esta mañana confronte tu fe y dile, Señor, yo necesito lo nuevo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, Dios nos ha dado promesas? ¿Y qué hacemos con las promesas de Dios? Las echamos al baúl de los recuerdos y esperamos que en el tiempo, y en el tiempo, y en el tiempo, y en el tiempo. Pero Dios dice, la fe es ahora. El tiempo de la bendición es ahora. El tiempo de la multiplicación es ahora. El tiempo de que haya redención es ahora. El tiempo que haya salvación es ahora. Pero yo necesito enchufar mi fe y activar mi fe para que pase ahora. Para que usted diga, y lo que usted diga sea hecho, mi amado hermano. No que esté en una cajita de limitaciones, sino que permitas que el Espíritu de Dios te lleve a las cosas nuevas. Permita que el reino de Dios y las posibilidades ilimitadas, no limitadas, ilimitadas de Dios se hagan en tu vida realidad. No sigas viviendo en la limitación, no sigas viviendo la carencia. Pero cuando hablo de la carencia, no hablo solamente de las cosas materiales. Hablo de un espíritu carente, de un espíritu triste, opacado, aburrido, acongojado. No sigas viviendo en el pensamiento de la enfermedad, no sigas viviendo en el pensamiento del dolor, no sigas viviendo en el pensamiento de que fue y que pudo ser y que no fue. No sigas ahí. Deja que tu fe se proyecte, deja que tu fe vaya al siguiente nivel, al nivel de la expansión, al nivel del crecimiento, al nivel del avance, al nivel donde Dios dijo, haya expansión, haya crecimiento. El Padre es el que da el crecimiento de la fe, pero depende de ti, no depende de mí, no depende del predicador, no depende del pastor. Depende de ti, que tu fe vaya a un nivel mayor, que tu fe sea transicionada, que tú pases de estar aquí carente y limitado a ser un hombre o una mujer empoderada del reino y que se haga visible esa misericordia, que se haga visible esa gracia, que se haga visible ese favor. Esas son las cosas nuevas que Dios trae, pero se necesita una acción de creer, se necesita una acción de fe, se necesita que usted diga, yo activo mi fe, yo activo mi fe, yo activo mi fe, yo activo mi fe esta mañana y creo que se va a cumplir, que se va a lograr y que va a suceder así como Él lo dijo, así como Él lo prometió. Hay que parar con el pensamiento de Satanás. Que Dios te da una palabra, Dios te lleva por una ruta, Dios te dice, aquí es donde yo te voy a engrandecer, te voy a llevar, te voy a dar gracia, te voy a dar favor. Y en el primer problema queremos salir corriendo, queremos echar atrás todo, queremos flaquear. No, amado hermano, levántate en fe, levántate y di, Señor, yo sé que va a pasar, si no estoy va a pasar mañana, pero algo va a pasar, algo va a pasar, y que cuando el cielo te vea, el cielo diga, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Eso es lo que yo necesito, y no va a haber nada
eso tiene que parar en ti y en mí. Y no le podemos permitir a Satanás seguir robando lo que nos pertenece a nosotros. Porque el Señor dice que Él reprende al devorador. Porque el Señor dice que los años que se comió el saltón, el revolcón y la oruga, Él los va a restituir. Porque el Señor dice que el ladrón, cuando es sorprendido, tiene que pagar 7 veces, 7 veces, 7 veces. Pero eso depende de ti, depende de que te levantes a creerle a Dios. Ya no tengas miedo, ya no tengas dolor, ya no sufras. Levántate, levántate, levántate en fe y dile: Señor, yo te creo y recupero lo que es mío, lo que le pertenece a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mi esposo. No más diablo mentiroso, te vas fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y el segundo paso que quiero, el tercer paso, perdón, se llama nuestro regalo, el Espíritu Santo. Y vamos a ir a San Juan 14. Dice la palabra en San Juan 14, 15 al 17. Si me habéis, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y en vosotros. Cuando yo leí esa palabra, yo lloré mucho, mis amados hermanos, y todavía me confronta, porque muchas veces, como hijos de Dios, nos sentimos solos en las batallas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? No soy capaz, no veo la salida, eso es más grande. Y es más fácil decir: estoy solo en esto, me dejaron, me abandonaron, o eso. Pero cuando yo leí esta palabra, el Espíritu de Dios me confrontó y me decía: Marcela, la fe, el que está afuera no la puede conocer, ni tampoco me pueden ver. ¿Sabes por qué? Porque yo no opero en ellos, yo opero en ti. Yo opero en quien me recibió. Yo opero en quien entiende que el poder que está en ti se llama Espíritu Santo. Ese es el regalo de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él rogó al Padre por el Espíritu de Dios. Y yo le decía: Espíritu de Dios, perdóname. Porque cuántas veces yo he sido tan egoísta y empiezo a orar como una loca y no te tengo en cuenta a ti. O cuando estoy adorando no te adoro. Pero yo necesito de ti, Espíritu Santo, porque tú eres mi fe. El Espíritu de Dios está dentro de ti y Él es tu fe. Si tú tienes miedo, Él es el que te quita el miedo. Si tú tienes dolor, Él es el que calma tu dolor. Si tú no sabes orar, Él es el que te enseña a orar. Si tú no entiendes la palabra, el Espíritu de Dios te enseña. Te dice: yo te voy a ayudar y yo voy a abrir tu entendimiento para que cuando leas la palabra me veas. Pero no vemos al Espíritu de Dios porque nos la pasamos viendo un montón de vainas que no es Dios, y viendo el problema, y viendo la circunstancia, y viendo mi dolor, y mi sufrimiento, y mi angustia, y mi miedo, y yo necesito. Pero Jesús dijo: yo rogaré a Él y les daré otro consolador. El Espíritu de Dios es un regalo del Padre para nosotros. Y Él opera en ti y en mí.
Él opera afuera. Por eso, cuando tú no sientes adoración, tú no tienes ganas de adorar, pregúntate, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Cuando te invitamos en el grupo de alabanza, levanta tus manos y adora y exalta. Y más fácil se cae en el mundo que usted levantar las manos. El Espíritu de Dios es el que adora en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios es el que te instruye. El Espíritu de Dios es el que te enseña. El Espíritu de Dios es el que te corrige. El Espíritu de Dios es quien te da convencimiento de la salvación. Él es el que te lleva al arrepentimiento genuino y verdadero. Por eso dice la palabra que el Espíritu de verdad. Hay una parte de la armadura del creyente que se llaman los lomos. Y tus lomos tienen que estar vestidos con la verdad. Y la verdad se llama Espíritu Santo. Pero si tú no conoces al Espíritu Santo, jamás vas a caminar en una fe genuina y verdadera. Por eso hoy yo te digo, amado hermano, deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu corazón. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en nosotros. Él es el poder que opera en ti. El Espíritu Santo es el que activa tu fe. El Espíritu Santo es el que es mucho más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que usted puede pedir o de lo que usted puede entender, según el poder que opera en usted. Déjeme confrontarlo esta mañana y decirle que si usted tiene una vida limitada y carente, es porque el Espíritu de Dios está limitado en su vida. Y es momento de que active su fe y deje de estar mirando el error del hermano. Deje de estar diciendo es que este tiene más gracia, que este tiene más favor. No, el Padre te dio al Espíritu como un regalo. Y fuera de que es un regalo, es poder. Y puede hacer las cosas más grandes, más abundantes, más poderosas. Y te puede llevar a lugares donde jamás usted ha mirado, ha pensado, ha discernido, ha soñado. Porque Él es el Espíritu de Dios. En Génesis 1:2 dice, vamos rápidamente a Génesis 1:2. Dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Explica este texto de la palabra cómo Dios se mueve donde solo hay confusión, donde todo está caótico, donde no hay salida, donde no hay un orden establecido. El Espíritu de Dios se mueve a traer orden. Si su vida está hecha un desastre, no se preocupe, invite al Espíritu de Dios, que es el mejor para arreglarlos. Todo lo que está desordenado, caótico, vacío y confuso. Pero depende de tu actitud. Depende de que tú le digas, Espíritu Santo de Dios, yo necesito que tú sometas este deseo que yo tengo. Yo necesito que tú domines esto que me quiere quebrantar. Yo necesito que tú me enseñes a decir no. Si usted a todo le dice que sí, diga al Espíritu Santo, enséñame a decir no, porque Él está en usted, porque Él está en mí y porque Él se mueve organizando y trayendo el orden divino de Dios sobre su vida. Amén. Y en Isaías 41:10 me encanta esta palabra y me regocijé mucho cuando el Espíritu de Dios me la recordó. Es un texto muy conocido
Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para el ser humano es más fácil tener miedo, pero Dios hoy te dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes. Deja de estar mirando lo que no tienes que mirar y mira a Dios, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Si ya tú no tienes fuerza, si tú quieres tirar la toalla, si tú dices hasta aquí llegué, y usted dice que te esfuerzo, y yo siempre te ayudaré. Y aún me sigue quebrando, que muchas veces queremos solucionar nuestra vida, pero sin Dios. Y Dios me dice, yo siempre te ayudaré, porque así es Dios, porque ese es el amor de Jesús. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Espíritu de Dios es el regalo del Padre, es el regalo de Jesús para mostrarte las cosas por venir, pero también para proveerle una fe grande, una fe para creer cuando toda esperanza parece perdida. Yo un día le dije a Dios, yo ya no tengo esperanza de que las cosas cambien, y esa palabra me vuelve la esperanza. Yo le digo, Señor, yo creo que va a pasar, yo no sé cuándo, pero va a pasar. Me ha dolido, he sufrido, te he dicho muchas veces, no quiero más esto, pero sigue ahí, formándome, enseñándome y recordándome que mi esperanza está en Él, y que aunque mis ojos no vean, llegará el día que lo voy a ver, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y yo quiero compartir lo mismo contigo. Él es el que te provee de esperanza. Tu tarea, mi amado hermano, y mi tarea solo es creer. Activa la fe que tienes y levántate en medio de cualquier circunstancia a declarar que necesitas ser iluminado por Dios. Así como dijo en Génesis 1:3. Vamos al siguiente versículo de Génesis 1:3. Génesis 1:3 dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz. Y solo el Espíritu de Dios puede llevarte a la luz. Solo el Espíritu de Dios puede activar tu fe. Solo el Espíritu de Dios puede quitar la oscuridad. Solo el Espíritu de Dios puede despojarte de esa naturaleza del viejo hombre. Solo el Espíritu de Dios te puede entregar las cosas nuevas. Y hoy quiero que tú le digas al Señor, examina tu relación con el Espíritu Santo. Si lo tienes en cuenta en tu vida, o solo es un nombre, o ni siquiera sabía que existía. Porque Él dice su palabra, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo es el regalo del Padre y el regalo de Jesús para que tú crezcas en la tierra. Y si esta palabra ha hablado a tu corazón, yo te invito a que vengas al altar y que le digas, Espíritu de Dios, ayúdame a que mi fe sea activada por ti. Activa mi fe. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice la palabra. Y si tú ya perdiste la esperanza, no importa, ven al altar y dile, Señor, yo perdí la esperanza, pero hoy la renuevo en ti, porque tú eres el Dios que me esfuerza, tú eres el Dios que me levanta, tú eres mi ayuda.
ayuda.